Y voy a hablarles hoy sobre la renovación y la reparación tisular. Ustedes saben que hablaron ya en las clases pasadas de un proceso de adaptación, luego hablaron de lesión celular y muerte, y ahora vamos a hablar de la reparación de un tejido, ¿vale? Reparación y renovación tisular, ¿vale? Es una clase un poco, si se fijan en el capítulo, ustedes van a entender es que es un poco aburrida, ¿verdad? Pero es necesario, entenderlo es necesario. Bueno, la regeneración consiste prácticamente en restituir un tejido dañado. Siempre que haya un daño tisular, ese tejido tiene que ser reparado de alguna manera, ¿verdad? Ya sea si hay daño en el epitelio o si hay daño en el tejido conjuntivo, ese tejido debe ser reparado, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo primero, tenemos que diferenciar regeneración de curación. En regeneración hablamos de un proceso más, por así decirlo, más cualitativo, o donde respetamos los tejidos dañados. O sea que si se daña el tejido conjuntivo, se repara el tejido conjuntivo. Si se daña el tejido epitelial, también se repara. ¿Mediante qué? Por una regeneración celular. O sea que las células que se dañaron o murieron se regeneran a partir de células madre. Pero cuando hablamos del término curación, no nos importa tanto eso. Hablamos de un proceso donde lo único que queremos hacer es solucionar el problema. ¿Está bien? ¿En qué caso, por ejemplo, podemos producir eso? En una lesión muy extensa. ¿Y qué se hace cuando tenemos una curación? En vez de poner epitelio, en vez de tener el tejido conjuntivo, se llena o se remienda esa zona con tejido conjuntivo, ¿verdad? Por eso se forma una cicatriz a veces netamente blanquecina de tejido conjuntivo. Vamos a ir viendo. Entonces, regeneración, tenemos células madres, regeneramos lo que se dañó. Curación es prácticamente el depósito de colágeno en el sitio de lesión. ¿Está bien? La curación es una respuesta tisular frente a una herida, generalmente en la piel. Vamos a tener que no es lo mismo el concepto de cicatriz y concepto de fibrosis. Cuando hablamos de cicatriz hablamos de lesiones superficiales, ¿verdad? Lesiones bien superficiales, se queda una cicatriz ahí. Pero cuando hablamos de tejidos profundos, ¿verdad? Como por ejemplo, ahí vemos el corazón, generalmente lo que sufre ese tejido es, también podemos decirlo cicatriz, pero más bien un proceso de fibrosis, ¿verdad? O sea que se forma tejido conjuntivo en esa zona. Vamos a ver que hay tejidos que se reparan por regeneración celular y hay tejidos que no se pueden reparar. Indefectiblemente van a sufrir fibrosis, ¿verdad? O sea que el corazón y el cerebro, si se dañan, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Van a venir células madre y van a regenerar el tejido? ¿O qué va a pasar? En la zona de defecto, en la zona donde falta la masa tisular, lo que vamos a hacer es rellenar con tejido. Y ahí viene el concepto que no es lo mismo regeneración que curación. ¿Está bien? La curación consiste en proporciones variables de dos procesos distintos. Regeneración para heridas superficiales, ahí está. Regeneración para heridas superficiales. ¿Qué pasa ahí? El epitelio que desapareció se vuelve a renovar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de depósito de tejido fibroso o cicatriz, hablamos para heridas profundas. ¿Está bien? Entonces ahí está la diferencia, heridas profundas. Entonces el corazón, ¿verdad? Tras un infarto de miocardio, mueren las células. ¿Cómo solucionamos ese defecto de célula que vamos a tener? Mediante tejido conjuntivo. Es por eso que los pacientes con infarto de miocardio a veces tienen, ¿qué cosa? Arritmias también, ¿verdad? Porque no solamente se lesiona los miocitos, también se lesiona el sistema de conducción. ¿Está bien? Entonces, esos lugares donde hay esa lesión va a haber tejido conjuntivo. Entonces, el impulso no va a ser bueno, ¿verdad? Se considera que los miocitos y las neuronas de diferenciación terminal que se encuentran en el estadio final no son capaces de replicarse. Eso dice el libro. También dice que el músculo esquelético tiene una replicación a partir de las células satélites, pero muy limitada. Entonces, ¿entienden? Si yo tengo una pérdida, un accidente automovilístico y tengo una pérdida de la masa muscular del músculo esquelético, obviamente eso no se va a regenerar. ¿Qué va a sufrir? Fibrosis, ¿verdad? Tejido conjuntivo. En algunos tejidos adultos como el hígado y el riñón, las células diferenciadas se encuentran normalmente quiescentes,
¿Qué significa quiescente? Un periodo latente de reposo celular. Es en un momento en que la célula tiene capacidad de mitosis y de replicación, pero está dormida. Si hay un daño celular, como que se despierta y empieza un proceso de mitosis y diferenciación hacia células maduras, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay tres tipos de células: células lábiles, células quiescentes y células permanentes. Las lábiles son las que constantemente se renuevan. Por ejemplo, la piel. Las células mueren, ¿verdad? Pero no son reparadas. Mueren, son eliminadas y las células madres nuevamente regeneran. Entonces están en un proceso de continuo cambio. Por lo tanto, de división continua, o también llamado lábiles. Después tenemos las quiescentes o estables. ¿Y se acuerdan de ese proceso de ciclo celular que alguna vez escucharon, verdad? Fase G0, G1, fase S, ¿verdad? Entonces, todas estas células están dormidas en la fase G0. Hay un daño tisular, se despiertan y entran en fase G1, inician el ciclo celular. ¿Está bien? Entonces se van a formar nuevas células. Entonces son las células, el ejemplo clásico es el hígado, ¿verdad? Incluso en el libro habla de una mitología griega de Prometeo, ¿verdad? Que Zeus le castigó a Prometeo para, encadenado obviamente, ¿verdad?, con una abertura a nivel hepática. Y un águila todo el día comía su hígado. Al día siguiente estaba regenerado, ¿verdad? No dista tanto de la realidad, ¿verdad? Porque el hígado tiene esa capacidad de regenerar. Entonces, hasta esas fracciones es para que nosotros recordemos de que existen esos tipos de células, ¿verdad? En tejidos proliferativos como la médula ósea, por ejemplo, hay una hemorragia intensa, ¿verdad? Se perdió eritrocitos, se perdieron leucocitos, y obviamente la médula ósea que hace recibe ese estímulo y empieza a producir nuevas células, ¿eh? Entonces esas células estaban en un estadio G0, detectaron que hay un déficit de células y entraron en G1 y producieron células nuevas. ¿Está bien? Células nuevas precedentes de células madre, ¿verdad? Los tejidos del cuerpo se dividen en tres grupos, lo que dijimos: tejido de división continua, o también llamados lábiles. ¿Dónde vamos a encontrar? Piel, cavidad oral, vagina, cuello uterino. Esos tejidos epiteliales cada tanto se van renovando. Se renuevan, mueren algunas y vuelven a regenerarse nuevas células, ¿verdad? También vamos a encontrar en los conductos excretores de las glándulas salivales, páncreas y tracto biliar. El epitelio de la vía urinaria, urotelio, ¿verdad?, también es un tipo de tejido donde las células son de forma de división continua o lábiles. La médula ósea que ya mencioné. Tejidos quiescentes o estables tienen un nivel bajo de replicación, ¿verdad? Pero una vez que reciben el estímulo necesario, ellos pueden entrar directamente en una fase de renovación celular. Ahí está, las células están en el estadio G0, pero cuando son estimuladas pueden estar en el estadio G1 del ciclo celular. ¿Cuáles son los ejemplos? Hígado, riñón, fibroblasto, músculo liso, células endoteliales, vasculares, linfocitos. Entonces, todas estas células están dormidas, pero llegan el estímulo necesario y pueden formar nuevas células. Tejidos sin división, lo que dijimos acá: cerebro, músculo esquelético, corazón, ¿verdad? El músculo esquelético lo que tiene cierta capacidad, pero muy limitada, ¿verdad?, que indefectiblemente, obviamente, va a ser otra vez una fibrosis si la lesión es muy extensa. Entonces, son células que han abandonado el ciclo celular, o sea que ya no se forman nuevas células. Entonces, el reemplazo de células es por una cicatriz o una fibrosis, ¿verdad? Y acá hablamos de los componentes. Obviamente, cuando hay una lesión tisular, ya sea epitelial o más bien del tejido conjuntivo, siempre no solamente se repara con tejido conjuntivo, no solamente se producen colágeno, también se produce colágeno, también se produce proteínas multiadhesivas y también se produce la sustancia fundamental.
¿Saben el concepto de sustancia fundamental del primer año histología? ¿Qué era sustancia fundamental? ¿Qué era sustancia fundamental? Eso es básico. La sustancia fundamental es donde no tenemos células, donde no tenemos fibra, hay una especie de gelatina entre ellos, que está formado por agua, abundante agua, y los famosos glucosamino, glucano. Es como el polvo de la gelatina mezclado con agua. ¿Qué vos tenés? Una gelatina, ¿verdad? Y en esa gelatina están las fibras y las células. ¿Para qué tiene eso el tejido conjuntivo? Para darle esa capacidad de soporte ante las tensiones. Entonces, por eso estamos mencionando acá proteínas como colágeno, elastina, glucoproteínas adhesivas. ¿Cuáles son adhesivas? La fibronectina, la selectina, integrina, proteoglucanos y el famoso ácido hialurónico, ¿verdad? El famoso concepto del ácido hialurónico marketingizado incluso, ¿verdad?, como tratamiento de lesiones articulares, ¿verdad? No es lo mismo, a veces la realidad es muy diferente, ¿verdad? Entonces el ácido hialurónico es un componente fundamental de esa sustancia que estamos hablando. Colágenos tipo 1, 2, 3, 5 y 11 son los colágenos más abundantes, ¿verdad? Y el tipo 4 se encuentra en la membrana basal. Acá para mencionar algunos desórdenes genéticos que afectan prácticamente el tejido conjuntivo, tenemos el ejemplo del Ehlers-Danlos, ¿verdad?, donde hay una lesión genética, o sea que hay una alteración genética que afecta principalmente las fibras de colágeno. Y ahí están las características de su fisiopatología, ¿verdad?, dislocaciones dolorosas, subluxaciones, ligamentos que carecen todo tipo adecuado de colágeno. Son colágenos defectuosos, ¿verdad? Y esos son los famosos acróbatas de los circos, ¿verdad? Que las personas piensan que son muy elásticos, pero en realidad tienen algún desorden genético como este, ¿verdad? Después tenemos también su contraparte, que es el síndrome de Marfan, donde realmente el problema radica en las fibras elásticas, ¿verdad? Es un autosómico dominante también de carácter genético, y estas personas son personas así con miembros superiores e inferiores bastante largas, ¿verdad?, una actitud encorvada, escoliosis, dedos delgados y largos, ¿verdad? Y tienen también alteraciones que no conforman prácticamente la apariencia, sino que también a nivel del corazón, como también problemas oculares. Ahí vemos. Son las personas, ¿verdad?, que tienen este tipo de malformación a nivel del tejido conjuntivo. Entonces no es muy frecuente, ¿verdad?, pero en caso que vean, ¿verdad?, es importante analizar y averiguar si realmente puede ser o no un paciente con esta característica. Vemos la escoliosis, ¿verdad?, la curvatura que vemos, los miembros son bastante largos, son delgados, el tórax en embudo, afectación del corazón, como también oculares. Entonces, esto para tener en cuenta que los defectos genéticos también son factores que influyen en la calidad del tejido conjuntivo y por lo tanto en una reparación futura. Proteínas de adhesión celular, que ya dijimos. Acá simplemente estamos mencionando cuáles son las sustancias, o sea, cuáles son las moléculas que finalmente van a participar en una reparación del tejido. Colágeno, fibras multiadhesivas, sustancias de la sustancia fundamental. Todas estas estructuras de alguna manera van a participar en la reparación tisular. Ahí están los ejemplos clásicos de los CAPS, ¿verdad? Glucosaminoglúcanos. ¿Qué es, verdad? CAPS. El ácido hialurónico es el miembro de la familia de los glucanos y se encuentra en la sustancia fundamental de los tejidos conjuntivos. Y ya volvemos otra vez a nuestros conceptos. Regeneración implica sustitución de componentes tisulares idénticos a aquellos que fueron dañados, ¿verdad? Si se dañó la piel, se vuelve a formar piel. Eso es regeneración. Curación es una respuesta fibroproliferativa que parchea más que restaura. O sea que lo que trata de hacer es solucionar el problema.
en vez de formar epitelio todo bonichiño, lo que hace es colocar tejido conjuntivo. ¿Está bien? Entonces no son conceptos iguales. ¿Y cuáles son los procesos de una reparación tisular? El primer proceso es un proceso que ocurre inmediatamente después de la lesión, que es un proceso inflamatorio. Ustedes recuerdan que cualquier traumatismo, como quemadura o cualquier tipo de lesión a nivel tisular, se demuestra con la presencia de una inflamación a ese nivel, ¿verdad? Dos, vamos a ver que hay proliferación y migración de células parenquimatosas y de tejido conectivo. En el sitio de lesión empiezan a aparecer fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Producen fibra de colágeno del tejido conjuntivo. Hay una inflamación, edema del tejido. Segundo, vienen los fibroblastos y células parenquimatosas a tratar de producir tejido conjuntivo. 3. Formación de vasos sanguíneos, ¿verdad? Cuando hablamos de angiogénesis nos referimos más bien en un término embriológico, pero cuando hablamos de neovascularización hablamos más bien en un concepto de una persona adulta, ¿verdad? Y formación de tejido de granulación. El tejido de granulación no es nada más y nada menos que la presencia de todas las células inflamatorias y células proliferativas del tejido conjuntivo. Se forma como si fuera una zona llena de tejido inflamatorio que posteriormente va a regenerar el tejido. Síntesis de proteínas de la matriz, depósito de colágeno. El quinto es la remodelación tisular. ¿Qué ocurre en la remodelación tisular? Es un equilibrio. ¿Es así? No sé cómo se dice en portugués esto, pero ni en español me recuerdo ahora, ¿verdad? Algo así, columpio por ahí, ¿verdad? Y vamos a ver que hay un equilibrio. Remodelación es un equilibrio entre la síntesis y la degradación. Sí, un sube y baja. ¿Es en español? Porque sube y desce. Entonces, si hay una alteración en este equilibrio entre síntesis y degradación, ¿verdad?, vamos a tener un problema en la remodelación. Para que la remodelación tisular sea correcta, la síntesis y la degradación deben ser equilibradas. Contracción de las heridas. A nivel del sitio de lesión, además de los fibroblastos, aparece una célula que se llama miofibroblasto, que tiene la capacidad de producir colágeno, pero también a la vez tiene capacidades contráctiles, ¿verdad? Entonces, para disminuir el tamaño de la herida. Y con el tiempo la herida va adquiriendo resistencia, ¿verdad? La herida renueva todos sus estratos, el tejido conjuntivo como el epitelio, y con el tiempo obviamente va a adquirir nuevamente la resistencia. No llega nunca a un 100% de la resistencia a nivel de una reparación, pero recuperamos por lo menos el 70%. ¿Verdad? Por eso los cuidados deben ser importantes a nivel de la lesión cuando es reciente. Ahí está, angiogénesis es más un término embriológico, ¿verdad? Angiogénesis, ¿verdad? Proceso de formar nuevos vasos sanguíneos, vasculogénesis, en el cual se establece una red vascular a partir de células endoteliales denominadas angioblastos. Se forman nuevas células endoteliales. En el adulto, el proceso de formación de vasos se conoce como angiogénesis neovascularización, ¿verdad? Bueno, los angioblastos son células prácticamente inmaduras, ¿verdad?, que se diferencian hacia células endoteliales. En el sitio de lesión siempre, además de un daño en el tejido epitelial y además de un daño en el tejido conjuntivo, hay un daño en los vasos, ¿verdad? Por eso sangra la lesión. Entonces ese vaso que se dañó debe repararse, ¿verdad? Entonces ese proceso es lo que estamos estudiando ahora. ¿Y cómo ocurre? Los angioblastos proliferan hacia lugares periféricos y diferencian en células endoteliales. Y ustedes saben que los vasos sanguíneos
por dentro está recubierto por células endoteliales que van a formar futuramente la pared de estos vasos, ¿verdad? La angiogénesis, también hay otro tipo de angiogénesis, pero a partir de vasos preexistentes. ¿Cómo sería eso? Un vaso sanguíneo roto, ¿verdad? Acá es el sitio de lesión. Entonces este vaso sanguíneo pasaba por acá y fue roto, ¿verdad? Entonces este mismo vaso produce por un proceso que se llama quemación un vaso nuevo. ¿Bien? Del propio vaso crece un extremo obviamente totalmente inmaduro que con el tiempo va a adquirir las características de un vaso. O sea que va creciendo a partir de un vaso que ya existe, por eso se llama vaso preexistente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Proceso se llama qué? Quemación. Quema. Quemación. No sé si tiene traducción en portugués, ¿verdad? Sí, son Quemación. Y obviamente a nivel de la lesión también hay una vasodilatación en respuesta a un componente químico que es el óxido nítrico, ¿verdad? Y eso aumenta la permeabilidad inducida por el factor de crecimiento vascular endotelial o endotelio vascular. ¿Bien? Por eso el edema a nivel del sitio de lesión, porque hay una vasodilatación. Se degrada la membrana basal de los vasos sanguíneos progenitores por metaloproteinasas. Ustedes tienen que saber que las fibras de colágenos en el sitio de lesión también son dañadas. Pero ¿cómo son eliminadas? Mediante esta enzima que se llama metaloproteinasa. ¿Por qué se llama metalo? Porque utiliza un sustrato de zinc para poder activarse. De ahí viene su nombre en metaloproteinasa. Y 3, migración de células endoteliales hacia el estímulo angiogénico. O sea que las células que se van formando van hacia el sitio de lesión por un estímulo angiogénico. O sea que varios procesos para formar un vaso sanguíneo nuevo. Las células endoteliales van proliferando, van madurando y por último, antes de terminar el proceso de un nuevo vaso sanguíneo, reclutan, ¿qué cosa? Pericitos y músculo lisos. ¿Se acuerdan que la pared de un capilar tenía, ¿qué cosas? Pericitos. Y de los vasos de mayor calibre, músculo liso. Entonces ahí, en ese proceso, se estimulan esos y van reclutando a estos tipos de células. ¿Bien? ¿Para qué? Para que ese vaso vuelva a tener su funcionalidad de vasodilatación y vasoconstricción. Opa, yo estoy acá cambiando y acá en mi computador. Bueno, si no voy a cambiar toda la. Ahí vemos un vaso normal y a partir de ese vaso que se formó una gemación vascular. Y va reclutando ¿qué cosa? Una vez que ya proliferó, maduró, recluta a quién? A pericitos y a células musculares lisas. Y por último ya tenemos un nuevo vaso en el sitio de lesión. ¿Por qué es importante la vascularización a nivel del sitio de lesión? ¿Por qué es importante? Para que llegue la nutrición. ¿Está bien? Porque sin nutrición no va a haber reparación. Formación de cicatrices. El depósito de tejido conjuntivo en la cicatriz tiene lugar en 3 pasos, ¿verdad? Migración y proliferación de fibroblastos hacia el lugar de la lesión. Eso ya dijimos, ¿verdad? Los fibroblastos van hacia el sitio de lesión. Esos fibroblastos empiezan a producir, ¿qué cosa? Matriz extracelular, ¿verdad? Colágeno, fibra elástica, proteínas multiadhesivas. Y por último, sobreviene el remodelado tisular, donde hay un equilibrio entre síntesis y degradación. Uno no puede sobrepasar al otro, ¿entienden? Si hay una síntesis acelerada, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una cicatriz elevada, ¿verdad? Que se llama cicatriz hipertrófica.
Y si tenemos una degradación acelerada y una síntesis disminuida, vamos a tener una cicatriz hueca, atrófica, ¿verdad? Entonces el remodelado tisular, para que sea perfecto, siempre tiene que estar en equilibrio. Y acá está la parte divertida del libro, ¿verdad? En este capítulo habla de todos estos factores de transcripción, ¿verdad? De crecimiento, ¿verdad? Son factores que facilitan y estimulan a las células a realizar la función de reparación tisular. Y van a leer mucho de esto porque hay más o menos 3 hojas solo hablando de esto sin ninguna imagen, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, factor de crecimiento del endotelio vascular, favorece la angiogénesis, pero también responsable de la vasodilatación de los vasos. La migración de los fibroblastos hacia el lugar de la lesión, su proliferación y desencadenada por factores de crecimiento ¿de qué tipo? Tenemos factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformador, necrosis, factor de necrosis tumoral, tenemos la interleucina. Todos estos factores participan en la estimulación de las células para la reparación tisular. Divertido, ¿verdad? La fuente de estos factores son las propias células de la lesión. Por ejemplo, los macrófagos producen interleucinas, como también el factor de necrosis tumoral. Entonces, las propias células inflamatorias del sitio de lesión son las que producen estos factores. Depósito de matriz y formación de cicatriz. Este es el segundo punto. Los fibroblastos aumentan progresivamente y obviamente también la matriz, que son depositadas por los fibroblastos. Los colágenos fibrilares forman la principal porción del tejido conectivo. La síntesis de colágeno por fibroblastos no comienza inmediatamente después de la lesión, sino que 3 a 5 días después. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer paso? Una inflamación, ¿verdad? Segundo paso, reclutamiento de células inflamatorias. Tercer paso, de fibroblastos. Y luego ya viene la síntesis de matriz. Y para que ocurra esa síntesis de matriz, tiene que pasar por lo menos 3 a 5 días, porque los otros están ocurriendo. ¿Está bien? ¿Y qué hace la célula inflamatoria a nivel de la lesión? ¿Qué hace el neutrófilo a nivel de la lesión? ¿Para qué viene el neutrófilo? Para fagocitar los detritos celulares. Detritos celulares. Tanto así que si hay una infección en el sitio ahí, se produce, ¿qué cosa? Pus, ¿verdad? Curación de las heridas. La curación de las heridas cutáneas se divide en una inflamación, siempre hay una inflamación precoz y tardía, principalmente por la vasodilatación local. Formación de tejido de granulación. El tejido de granulación son las células inflamatorias que llegan todos juntos. Y reepitelización. ¿Por qué reepitelización? Porque es una herida cutánea. Y tenemos epitelio. Contracción de la herida por depósito de matriz y también participa el remodelado tisular. La cicatrización de las heridas cutáneas es un proceso que exige la regeneración del epitelio y la formación de un tejido conjuntivo. Si el corte es como una faca así, se abre el epitelio y también el tejido conjuntivo. Si pasamos la membrana basal, ya estamos en el tejido conjuntivo. Y obviamente la cicatrización va a requerir reparo del tejido conjuntivo y reparo del epitelio. Y según la naturaleza y el tamaño de la herida, se dice que la cicatrización puede ser por primera intención o por segunda intención. Cuando hablamos de una cicatriz de primera intención o reparación por primera intención, cuando la herida es limpia, no contaminada, no infectada, es única, recta. Por ejemplo, las heridas hechas por bisturí, una herida quirúrgica. ¿Está bien?
Y cuando hablamos de herida, de cicatriz por segunda intención, cuando el proceso de reparación consiste en reparar una lesión amplia, anfractuosa, una lesión que tiene bordes en zigzag, ¿no? Lesiones más grandes que comprometen mayor cantidad de tejido. Entonces, pensando con la lógica, vamos a decir, la primera intención, el proceso es más rápido, ¿verdad? Porque es un corte limpio, no infectado, y solo requiere reparación del tejido conjuntivo y el epitelio. Pero cuando hablamos de la segunda intención, compromete varios tejidos profundos y el proceso por sí va a ser más duradero, mucho tiempo. Entonces, ¿qué tipo de corte es? ¿Un corte de primera, o sea, cicatrización por primera o segunda intención? Primera intención, ¿por qué? Un corte limpio, ¿verdad? Puede ser que sea accidental, pero el corte de la cesárea, por ejemplo, es un corte limpio, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos la reparación? Nosotros como médicos hacemos sutura, ¿verdad? ¿Para qué? Para afrontar, es lo que podemos hacer nosotros. No podemos sintetizar colágeno para tirar dentro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es afrontar los bordes y dejar que el mecanismo de reparación actúe. Lo que hacemos es facilitar esa función. La incisión determinada solo una rotura focal de la continuidad de la membrana basal, o sea que cortamos el epitelio y se cortó la membrana basal y pasamos al tejido conjuntivo. Así, cuando es un corte de cirugía, como el bisturí, ¿verdad? El corte daña la menor cantidad de células. Pero cuando es un traumatismo, pues a veces ven esos accidentes automovilísticos donde no es que se corta el tejido, sino que explota, ¿verdad? Se abre la piel y todo el músculo parece salir, ¿verdad? Entonces esos tipos de lesiones son lesiones muy graves y por lo tanto no va a estar solamente destruido el tejido conjuntivo ni el epitelio, hasta el músculo, incluso a veces el hueso, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, en una lesión, o sea que en una cicatrización de primera intención, la regeneración epitelial es el principal mecanismo de reparación. Se forma una cicatriz pequeña, pero la contracción de la herida es mínima. Ahí vemos el ejemplo. Lo primero que se forma es, ¿qué cosa? Un coágulo. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de sangre, ¿verdad? A partir de ahí, los vasos lesionados hacen una vasodilatación y eso produce un edema a nivel de la lesión. Y ahí nosotros lo que podemos hacer para ayudar es una sutura, ¿verdad? Afrontamos los bordes. Y en ese sitio de lesión, en este lugar, se va a llenar de tejido de granulación, que son células inflamatorias, ¿verdad? Van a venir los neutrófilos, ¿verdad? Van a estar ahí degradando todo, después esos neutrófilos